Aquí estamos esta noche, empezando otra vez. Vamos a continuar con nuestra serie acerca de la fe. Son las 8:09. Me he pasado 9 minutos y eso es bien vergonzoso. Así que nada, vamos a dar un tiempito de 1 minuto para que ustedes se puedan empezar a conectar conmigo y para que puedan compartir el link. Recuerden que los jueves a las 8 de la noche estamos dando nuestra serie sobre la fe. La fe pues es integral, la fe es primordial, la fe es vital para la vida de un creyente y es lo que les quiero enseñar, bueno, lo que les estoy enseñando a partir del jueves pasado. Como les expliqué el jueves pasado, es una serie técnica, bien técnica, donde vamos a aprender principios fundamentales acerca de desarrollar una fe robusta, una fe fuerte. Recuerden que el caballito de batalla nuestro es imposible agradar a Dios. O sea, realmente, si usted no tiene fe, usted no puede agradar a Dios y no recibe galardones, es decir, premios, es lo que dice el versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Así que son todos bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos. El tema de esta noche, bueno, les recuerdo que la serie se llama La fe de Dios, porque la fe proviene de Dios. Y el tema de esta noche, que es el tema número 2, es una pregunta. ¿Cómo obtengo la fe? ¿Cómo obtengo la fe? Qué interesante que pregunta que vamos a responder en los próximos minutos. Bien, la fe, como lo vimos el jueves pasado, y como lo vamos a escudriñar un poquito más esta noche, se obtiene por oír la palabra de Dios. Sin embargo, no por el solo hecho de oír la palabra de Dios. Cuando Juan, por ejemplo, escribió el libro de Apocalipsis, en cada una de las cartas a las iglesias hizo hincapié en la importancia de oír. Cada una de las cartas termina diciendo: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aclara que no es solo tampoco por el oír. La fe viene cuando una persona oye lo que Dios está diciendo y cuando una persona se encuentra débil en un lugar donde parece que no hay salida, es cuando realmente esa persona necesita de la fe. Hoy es una enseñanza espectacular, espectacular. Yo espero que ustedes la compartan, sus amigos, sus familiares, porque lo que vamos a aprender acerca de la fe es ¿y qué momento necesitamos aprender sobre fe? ¿Qué momento? ¿Usted se imagina cuántas personas hoy necesitan escuchar de fe con toda esta problemática que está sucediendo en el mundo? ¿Usted sabe, usted se imagina eso? Ok, empecemos con el primer versículo que está en Romanos capítulo 10, versículo 17 y dice así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Eso es la versión de las Américas. Dios nos está hablando constantemente a través de su palabra. La palabra de Dios llena toda la Biblia. Desde la primera palabra del Génesis hasta la última del Apocalipsis es la palabra de Dios. Y en la medida en que oímos la voz de Dios, que es la palabra de Dios, la fe, nuestra fe, empezará a crecer en nuestro corazón. Ojo, en nuestro corazón. Y esta es una de las razones por las cuales los ejércitos de las tinieblas batallan contra nuestra mente. Ellos saben que cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, la fe se hace viva. Y una vez que la fe del creyente se levanta, podrá hablarle a las montañas, como dice la Biblia, que se interponen en su camino. Y la fe que es recibida por el oír la palabra de Dios hará que cualquier montaña que tú tengas se derribe, se quite, se elimine. Las montañas son obstáculos.
que tú tienes en tu vida. Pero esos obstáculos, dice la palabra de Dios, que tú los eliminas por fe. Por ejemplo, Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24 dice: y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude, subraye la palabra dude, en su corazón, si no crea, subraye la palabra crea, que lo que dice va a suceder, le será concedido. Estos dos verbos, dudar y creer, son bien importantes porque son antagónicos. Esto que yo acabo de leer aquí de Marcos capítulo 11, 22 y 24, es la culminación de la historia de la higuera a la que Jesús le habla y se seca. La manera en que Dios ha provisto para que todos recibamos fe es por su palabra. Recuerda que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, es lo que dice Romanos 10, 17. Aquí hay dos verbos importantes en estos versículos: dudar y creer. Y estos dos verbos son antagónicos. Vamos a ver qué significado tiene. La palabra dudar viene del griego diakrinó. Y la palabra diakrinó en el griego, que traduce dudar, significa oponerse, significa discriminar, significa vacilar, significa titubear y significa juzgar. Cuando usted duda de lo que le dice la palabra de Dios, usted lo que está haciendo es oponiéndose a lo dicho en la palabra de Dios. Eso es lo que significa dudar. Eso es lo que Jesús dijo. Si usted duda, usted se opone a la palabra de Dios. Y si usted se opone a la palabra de Dios, pues en su vida no va a suceder nada. Su duda, cuando usted duda, lo convierte en un juez y en parte de la circunstancia que está viviendo en su vida. La duda lo vuelve a usted oponente y no aliado para resolver la circunstancia por lo que está pasando. Entonces, dudar viene del griego diakrinó, que significa oponerse, discriminar, vacilar, titubear, disputar y juzgar. Cuando usted duda, se ve en disputa con Dios. Es como si usted estuviera peleando con Dios. Es como si usted le estuviera diciendo a Dios: tú no tienes una razón. Lo que me está pasando, tú no tienes razón. No tienes razón. Tu palabra es mentira. Lo que usted está diciendo es: esto es una mentira. Veamos la otra palabra que encontramos en Marcos capítulo 11. Creer viene de la palabra griega pisteu, que significa dar crédito, significa también confiar, significa también confiar plenamente en lo que Cristo ha dicho con el fin de alcanzar un bienestar. Cuando usted cree, se desarrolla en su vida el alcance de un bienestar que la palabra de Dios dice. Cuando usted cree lo que dice la palabra de Dios, genera confianza y genera crédito en lo que la Biblia dice. Y las promesas que están en la Escritura se manifiestan, se vuelven tangibles a usted. Creer lo hace usted aliado de Dios. Y solo de esa manera, creyendo, las más de 7,000 promesas escritas en su palabra se hacen visibles a sus ojos. La única manera en que usted pueda ver milagros en su vida es cuando usted cree lo que dice la palabra y no duda. Creer materializa lo que no se ve ante sus ojos. Así Dios hizo el mundo. De lo que no se veía, usted puede ver hoy, porque simplemente Dios lo habló, lo creyó y lo dijo. Dios habló fe y se hizo. Ahora bien, todos tenemos una medida de fe. No hay una persona que tenga una fe superior a otra. Todos tenemos una medida de fe. Y esa medida de fe nos ayuda a superar los obstáculos que encontramos en nuestra vida. ¿Para qué es la fe? Para que usted supere los obstáculos, los problemas y las dificultades. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Medida. La buena noticia es que Dios le ha dado a usted y a mí y a cada persona una medida, una cantidad de fe. La fe viene de Dios, no es suya. Dios le pone a usted una medida de fe. Dios le ha colocado a su vida una medida de fe, una cantidad de fe.
Ahora bien, Dios usa esa medida de fe para sí mismo y para que usted trabaje con Él. Dios creyó que lo que Él dijera al momento de hacer todo lo que existe sería hecho y así fue. La creación es el resultado de la palabra de Dios, de lo que Dios dijo. Y les voy a conectar hoy de una manera espectacular la fe y la confesión. Dios habló porque creyó. Dios no solo tiene fe, Dios es fe. Toda la fe que usted y yo y el mundo tiene su origen en Dios. Dios reparte de acuerdo a su propia fe una medida para usted. Todo aquel que escucha a Dios tiene una porción de fe, una medida. Podemos ver la fe en Dios en la fidelidad que Él tiene. Dios es digno de confianza porque Dios es fiel. Él es fiel porque es fe. Donde veas fe operando, vas a ver la fidelidad de Dios actuando. La fe materializa, la fe no se ve. La fe hace que se materialice lo que está a su alrededor. ¿Me está escuchando usted? Eso espero. Romanos 12:3. Medida, la palabra medida de Romanos 12:3 viene de la palabra griega metrón, que significa porción, que significa grado y que significa cantidad. Usted tiene una medida de fe para que su vida sea plena y en victoria. La pregunta es si la está usando para lo positivo o para lo negativo. Ahora, ¿de dónde proviene la fe? O mejor, ¿en quién se origina la fe que nos llega a todos? Aquí vamos a aprender en los minutos que me quedan unos conceptos que son determinantes para su éxito y para que usted viva una vida correcta de acuerdo a la fe que Dios le ha dado. Para que usted comprenda y para que usted aplique. Y para que de esa comprensión y esa aplicación dependa la victoria en su vida. Y cómo hacerlo realmente. Esta es una explicación técnica acerca de la fe. Técnica, usted la puede aplicar. Usted la puede aplicar. Usted se preguntará, ¿por qué hay tantas personas derrotadas en la vida aún siendo creyentes? ¿Por qué? Vamos a responder esa pregunta. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿De dónde viene la fe? Cuando usted pone los ojos en Jesús, no a manera de religión, a manera de relación personal. Pone los ojos en esa relación personal con Jesús. Usted va a haber manifestado lo que va a aprender en estos 10 minutos que me faltan. La vida terrenal de Jesús fue vivida solo por fe. La victoria final alcanzada en la cruz para ti y para mí fue lograda con un enorme sacrificio. ¿Cuál? Sangre y muerte, pero también vida y victoria. Si Él es el autor y consumador, y usted se va a quedar pasmado cuando yo le diga qué significa autor y qué significa consumador. Pero si Él es el autor, Jesús, y consumador de la fe, eso nos determina qué y yo tenemos que hacer para vivir plenamente la fe y de acuerdo a eso vivir en victoria. Los originales bíblicos, cuando los estudiamos, nos abren una ventana como si usted fuera una película en cuarta dimensión. Cuando se coloca las gafas, usted ve una cosa totalmente diferente. Es lo mismo cuando estudiamos la palabra de Dios con los originales. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Hebreos 12:2 dice, Él es el autor. La palabra autor viene del griego archegos, que significa líder, significa capitán y significa príncipe. La pregunta es, ¿Jesús es el líder de su vida? ¿Jesús es el capitán que dirige su vida? ¿Jesús es el príncipe para adoración de su vida? Jesús lidera el maravilloso reino de Dios, que es lo que dice la Biblia, y todo lo que contiene. Ahora, la más espléndida vida a imitar la vivió Cristo en la tierra. Si usted quiere vivir una vida de triunfo, mire a Jesús. Es su capitán, es su líder, Él lo guía, Él lo lleva.
a una vida de éxito y de victoria a través de la fe. Por eso la victoria depende en gran medida de la obediencia que usted tenga a los principios de la palabra de Dios implantados por Jesús. Repito, no es una vida religiosa, es una vida de principios. Si usted quiere tener éxito en su vida, viva principios. Y un principio fundamental para tener éxito se llama fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la palabra autor de Hebreos 12:2 significa arquegos, que significa líder, capitán y príncipe. Ahora veamos la otra. Porque Hebreos 12:2 dice que otro término griego para autor más explícito, es arch. Arc. Se refiere a uno que empieza algo. Uno que es el jefe, el comienzo, el principio, el arquitecto. De ahí viene la palabra arquitecto. Un arquitecto, para realizar cualquier obra, requiere fe. Imagínese usted lo siguiente. ¿Cómo no tener fe un arquitecto para hacer un edificio, un puente o cualquier megaestructura si en algún momento se puede caer? ¿Quién le garantiza a un arquitecto que un edificio que está haciendo no se caiga? Ellos lo hacen en primer lugar por fe. De acuerdo a los estudios que hicieron, le ponen fe. No, si nosotros lo hacemos así, esto no se va a caer. Esto va a permanecer. Pues la palabra arc, que es príncipe, que es guía, que es autor, es lo que significa Jesús para su vida. ¡Qué tremendo! Hebreos 12:2 sigue diciendo que otra palabra griega para autor es ago. Significa guiar, significa conducir, significa dirigir o significa inducir. Por eso le pregunté cuando estábamos empezando, ¿Jesús es el guía de su vida? ¿Jesús realmente lo lleva a usted de la mano? ¿Usted se deja llevar por Jesús? ¿O usted le dice, espérate Jesús, esta situación que yo estoy pasando, tú no la has pasado. Déjame a mí resolver esto. Muchos cristianos hacen eso. ¿Por qué? Porque no saben los términos técnicos a que se refiere un principio fundamental para la vida cristiana como la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe, que viene de Dios, requiere ser guiada a través de la palabra escrita. Por eso es importante que los cristianos escudriñen la escritura, que fue lo que Jesús dijo. Usted no puede mantener una Biblia abierta en el Salmo 91. Nada, con eso es un libro cualquiera. Si usted no lleva esa palabra a su corazón y le saca por su boca, no sucede absolutamente nada. Sigamos avanzando. Hebreos 12:2 también dice autor, pero también es el consumador. La palabra consumador viene del término griego tesiofes. La palabra tesiofes en griego significa completar y significa perfeccionar. En Jesús se completa y perfecciona nuestra fe. Por esa razón fue que Jesús dijo lo siguiente en Juan 15:7. Si permanecéis en mí, en Jesús, y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Escuche bien lo que voy a terminar. Usted que está allá del otro lado de su teléfono, usted que me ve, aquí está todo dicho. Jesús es su fe. Todo lo que usted anhela en esta vida está en Jesús. Él es el autor y Él es el consumador. Ahora la pregunta es, ¿qué requiere usted resolver hoy, ahora, en este momento? 15 segundos para que usted piense, ¿qué requiero resolver? 1, 2, 3, 4 problemas, dificultades. Lo único que usted tiene que hacer es que Jesús, las palabras de Él, permanezcan en usted. ¿Qué dice, por ejemplo, Él? Pedid todo lo que quisieres y os será hecho, por fe. Que su palabra permanezca en usted. La mayoría de las personas comete el error de resolver sus problemas alejado de los principios de la palabra de Dios. Y un principio fundamental para que usted tenga una vida de victoria es fe. La fe viene de Dios, no es suya.
Y el capitán de la fe es Jesucristo, no usted. Termino con esto. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí. La palabra permanecer es fundamental en esta enseñanza. Viene del griego meno, que significa quedarse en un lugar o estado. Es tener una relación de expectación, esperar, perseverar y persistir. Amigo, permanecer en Jesús le da a usted la expectativa de lo próximo grandioso que va a suceder en su vida. Si usted no tiene fe, usted no tiene expectativa. Y si usted no tiene expectativa, su vida es vacía, llena de nada. ¿Sabe? Muchas personas a su alrededor necesitan escuchar este tipo de cosas. Comparta este video. Muchos se lo van a agradecer. Hoy en día, lo que estamos pasando en esta pandemia, usted necesita tener fe para superar y para resolver. Eso. Tenga fe. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted no oye la palabra de Dios, usted no va a tener fe. Y Jesús es el autor y consumador, el arquitecto de su fe. Es Jesús. ¿Sabe una cosa? Yo lo espero el próximo jueves a las 8 de la noche para que sigamos viendo esta fe, esta serie técnica acerca de la fe. Si usted no aprende a desarrollar su fe en esta serie, que son aproximadamente 12 enseñanzas, usted no va a aprender nunca y va a tener una vida de derrota. Porque para que usted tenga victoria en esta vida, usted necesita tener fe en la causa. Y esa causa se llama Jesús de Nazaret. Dios te guarde. Te espero el próximo jueves a las 8 de la noche. Te bendigo por siempre.